Bueno, muy bien, vamos a dar inicio a la primera clase. Bueno, vamos a ir al concepto del aprendizaje. ¿Qué es aprender? Muy bien, bueno, dice proceso de construcción permanente de conocimientos, actitudes, valores y procedimientos donde el alumno es protagonista. Muy bien, ¿qué significa esto? Sí, una construcción permanente de conocimientos. Bien, esto significa que el aprendizaje se da a lo largo del tiempo, ¿sí? Es una construcción permanente, no es algo dado, sino que es algo que tenemos que ir a construir, que tenemos que ir a buscar, ¿sí? Y la idea es que el alumno pueda ser protagonista de esto, ¿sí? Es este lugar activo del cual hablábamos en el video de presentación. Esto es sumamente importante. No solo el aprendizaje se da con contenido, sino bueno, actitudes y valores y otro tipo de cosas, como pueden ser determinados procedimientos. Pensemos, por ejemplo, en una fábrica o en una panadería, por ejemplo, ¿sí? Donde el aprendizaje que tiene que realizar la persona se trata de esto, de distintos procedimientos. Bueno, eh, dice, en este proceso interactúan el docente y el alumno compartiendo un campo de contenido, por supuesto, o sea, estos son tres elementos, ¿sí? El docente, el contenido y el alumno, ¿sí? Y es muy importante que podamos recortar que el aprendizaje debe ser algo significativo, es decir, que debe ser algo importante, ¿sí? Bien. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es aprender a aprender, ¿sí? No solo es importante la cantidad de estudio o la cantidad de tiempo que nosotros podamos eh, dedicarle, ¿sí? Al estudio, sino también cómo y cuándo estudiar. Es muy importante que ustedes puedan realizar una planificación semanal de las horas que tienen disponibles para poder dedicarle a sus estudios. Les hago una recomendación, que es que puedan utilizar todos los momentos que tienen disponibles. Si ustedes viajan en colectivo, si viajan en subte, sobre todo los que viajan durante mucho rato, bueno, pueden estudiar también mientras están viajando para poder aprovechar ese tiempo. Así como tal vez, algunas personas llevan a sus niños a realizar alguna actividad o tal vez algún cumpleaños. Muchos se quedan afuera esperando. Bueno, esos tiempos también son tiempos que se pueden aprovechar muy bien. Algunas personas deciden estudiar en la hora del almuerzo o tal vez justo después de que salen del trabajo, se toman una hora más en algún lugar más tranquilo y pueden estudiar también en ese momento. Lo importante es que ustedes puedan ir acomodando estos tiempos acorde al estilo de vida que lleven y a cómo tienen organizada su vida también laboral y familiar, por supuesto. Bien, mi consejo también es que traten de encontrar un lugar tranquilo en sus hogares para poder estudiar, preferentemente que esté destinado a esto. Tenemos que tratar de estar bien alejados de cualquier tipo de distracción tecnológica, ya sea celular, la computadora, la televisión, porque estas interrupciones o estas distracciones producen un efecto bastante negativo en la concentración y eso puede provocar que no podamos comprender muy bien o que no lleguemos a estudiar en profundidad los temas que estamos viendo. En la sociedad actual es muy frecuente que esto ocurra, estamos constantemente bombardeados por estímulos y a veces nos cuesta un poco focalizarnos, pero es importante poder rescatar algo que tiene que ver con la focalización y la concentración. Bien, muchos de ustedes seguramente tengan niños
o mascotas. Bueno, lo mismo, ¿sí? Lo que les recomiendo es que puedan proponerle alguna actividad a los niños, algún juego que lo puedan realizar cerca de donde ustedes estén, si quieren, pero que trate de ser algún tipo de juego, de actividad más tranquila para que ustedes puedan tener esa tranquilidad para poder estudiar. Y el celular, bueno, o bien en otro cuarto, o bien apagado, o bien silenciado también. ¿Sí? No siempre se trata de la cantidad de tiempo, sino de la calidad de ese tiempo. Con lo cual, también vamos a ir a esto, calidad del tiempo. ¿Sí? La calidad del tiempo ustedes la van a tener que ir determinando acorde a cómo sean ustedes. Algunas personas se concentran más a la mañana, otras se concentran más a la noche. Bueno, la idea es que ustedes puedan descubrir cuál es su tiempo de mayor concentración para poder dedicarle sus mejores horas al estudio y va a poder ser mucho más productivo por más que estudien menos horas, ¿sí? Por lo tanto, siempre se prioriza la calidad por la cantidad, ¿sí? Una buena hora bien aprovechada vale por 4 desaprovechadas o con interrupciones o con ruidos o con mascotas o con diferentes tipos de distracciones. Así que bueno, por favor tengan esto en cuenta ya que es sumamente importante. Bien, otra técnica a utilizar es una técnica que se llama técnica del pomodoro y ustedes me dirán, bueno, ¿qué es esto? Bueno, se trata de hacer una división en el tiempo. Son intervalos de tiempo de 20 minutos en los cuales ustedes se focalizarían muy fuertemente, con una gran focalización, una gran concentración, y después vienen 5 minutos de descanso y después otros 20 minutos de concentración. Esto sirve mucho para poder ir entrenando la concentración. La concentración no es algo ni que sea tan natural, ni que sea tan normal, y no es algo que de un día para otro vamos a poder tener un montón de concentración en las lecturas si nosotros no solemos leer. ¿Sí? Así que en este sentido ustedes no se preocupen, quédense tranquilos. Si son 10 minutos de concentración, son 10 minutos, si son 20, son 20, pero lo importante es poder ir haciendo este ejercicio para poder ir ampliando estos intervalos de concentración. Cuando ustedes vayan leyendo van a ver que al principio esto pasa muy frecuentemente. Van a empezar a tener ideas que no tienen nada que ver con lo que están leyendo o a veces sí tienen que ver con lo que están leyendo, ¿sí? Pero bueno, lo importante es internamente ir haciendo un ejercicio de ignorar estas ideas, ¿sí? Si ustedes sienten que están leyendo y que no están entendiendo lo que están leyendo, es importante que vuelvan a releer. Y siempre traten de hacerse esta pregunta: ¿qué me quiere decir este párrafo? ¿Sí? ¿Qué me quiere decir esta parte? ¿Sí? Recuerden que el párrafo es donde comienza un texto con mayúscula y culmina con el punto y aparte. ¿Sí? Eso es un párrafo, ¿sí? Bien, entonces por cada párrafo ustedes pregúntense qué es lo importante de este párrafo, ¿sí? Si no entendieron, vuelvan a releerlo. Bueno, muy bien. Aquí vamos a tener una pequeña ejercitación que a mí me interesaría que nosotros podamos realizarla juntos para poder ir analizando y desglosando un párrafo y un texto en general. Bien, les voy a marcar los párrafos que tiene este texto. Bien, aquí tiene el primer párrafo, como ven arranca aquí y termina en el punto y aparte, como habíamos dicho. Aquí comienza el segundo, aquí es donde termina, aquí comienza el tercero y aquí es donde termina. En esta ocasión el texto ha sido extraído de una noticia del diario La Nación. Por lo tanto, podemos saber que es un texto informativo, ya que nos brinda determinada información. Bien, vamos a comenzar la ejercitación. Voy a leer el primer párrafo. Dice lo siguiente:
Durante el mes de agosto, Club Bon Vivir celebra sus primeros 9 años como el principal club de vino del país. Desde el 2010, este club ofrece mensualmente 3 diferentes selecciones de vinos de Argentina con etiquetas de las bodegas más importantes y exclusivas elegidas por expertos sommeliers. Bueno, muy bien. Entonces, como podrán ver, en el primer párrafo solemos encontrar una anticipación de las temáticas que van a seguir siendo desarrolladas en el resto de los párrafos. Continúa del siguiente modo. Es emocionante ver hasta dónde llegamos estos 9 años, explica Teresa García Santillán, gerente de desarrollo comercial y fundadora del Club Bon Vivir. Cuando comenzamos era difícil imaginar que tendríamos más de 18.000 socios y nuestras selecciones se distribuirían en todo el país. Sin dudas, un crecimiento que marcó diferentes récords sin dejar de sorprender con nuevas propuestas, sin dejar de abandonar un proceso de selección transparente que asegura a los socios recibir los mejores vinos. Bien, lo que es primordial e importante que nosotros podamos desglosar en este texto es cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias. Como ustedes habrán podido ver en lo que estuvimos leyendo, el primer párrafo es el párrafo que contiene las ideas principales, mientras que el segundo párrafo va a ir acompañando con algunas ideas secundarias. Nosotros leemos en esta frase que dice: el Club Bon Vivir celebra sus primeros 9 años como el principal club de vino del país. Este club ofrece mensualmente 3 diferentes selecciones de vinos de Argentina con etiquetas de las bodegas más importantes y exclusivas. Donde hay una cita textual donde dice: es emocionante ver hasta dónde llegamos en estos 9 años, podemos considerar que es un agregado, ¿sí? Que es una idea secundaria. Lo más importante es cuando nosotros nos preguntamos ¿qué es lo más importante de este texto? Bueno, ahí viene la respuesta. La respuesta es justamente lo que aparece en este primer párrafo, que tiene que ver con la celebración de este club denominado Bon Vivir y qué es lo que le está ofreciendo a sus diferentes miembros, que de eso es lo que se trata. En la parte de abajo, en realidad, lo que encontramos en el segundo párrafo son ideas secundarias que están acompañando y que desarrollan un poco más la idea principal, que es la que primero se desarrolla. Bien. Dentro de nuestro segundo párrafo, nosotros también podríamos extractar alguna marcación de algo que pueda considerarse también una idea principal. Podríamos ver que la idea nueva que aparece es la que aparece en la última oración, que dice que el crecimiento marcó diferentes récords, que no ha dejado de crecer, que este club ha tenido muchísimo éxito y demás. Bien, este club de los vinos, ¿verdad? Eso también lo podemos recortar como una idea principal. Entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? Bien, es de nuevo preguntarnos cuáles son las ideas importantes y cuáles van a ser otras ideas secundarias que van a estar acompañando a estas ideas principales. Esto es importantísimo porque va a ser lo que va a ser evaluado el día del examen, ¿sí? Recuerden esto. Muy seguramente el examen se trate de una ejercitación similar que ustedes tengan que hacer con un texto parecido, en el cual ustedes tengan que poder seleccionar las ideas principales, las cosas más importantes y las cosas accesorias. Como ustedes ya conocerán, tal vez algunos, tal vez otros no, una herramienta fundamental que nosotros podemos utilizar es las marcaciones. Le vamos a llamar las marcaciones sobre el texto. Nosotros cuando trabajamos con un texto papel podemos llegar a utilizar dos colores diferentes, uno para marcar las ideas principales, otro para marcar las ideas accesorias, si estamos trabajando
con un texto online. Podemos realizar también diferentes tipos de subrayados o de marcaciones, dependiendo del programa que estemos utilizando. Podemos también hacer diferentes resaltados con diferentes colores, lo cual nos va a ayudar bastante para poder hacer una síntesis de los textos que estemos leyendo. Recuerden que en cualquier materia, no solo en esta materia, nosotros no vamos a poder estudiar en su totalidad todo el texto. Siempre vamos a tener que realizar un recorte. ¿Sí? Si nosotros queremos estudiar todo el texto, no vamos a poder porque es demasiado largo. Nosotros no podemos estudiar un libro que tenga, no sé, 50 páginas o 60 páginas o 70, no importa las que sean, todo completo. ¿Sí? Nosotros tenemos que lograr hacer este recorte. Por eso la importancia de poder preguntarnos qué es lo más importante y qué es lo más y qué ideas son accesorias o no son tan importantes. Bien, este tipo de ejercicios puede implicarnos un desafío. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que poder aplicar un criterio, ¿sí? Un criterio de selección, ¿sí? Y ese criterio de selección va a tener que ver con nuestra capacidad de poder discernir qué temáticas competen más a el artículo que nosotros estamos leyendo y qué temáticas no son tan importantes. La mayoría de los textos tienen una estructura con un hilo conductor en el cual no se suelen separar demasiado, digamos, de la temática principal, pero nosotros podemos guiarnos sobre todo por el título y por los subtítulos. Si ustedes están leyendo un texto y sienten que todo es importante, que tienen que marcar todo, es que hay algo que están haciendo mal. ¿Sí? Esto es muy importante. Nosotros siempre tenemos que poder discernir y poder pensar qué cosas nos parecen importantes y qué cosas no. Al principio esto puede implicar un desafío para el alumno, pero ustedes no se preocupen, sigan adelante, confíen en las ejercitaciones y van a ver que cada vez les va a resultar mucho más fácil poder hacer este ejercicio y poder separar estas dos cosas, ¿sí? Otro tema muy importante que me parece de suma importancia que nosotros podamos tener en cuenta cuando leemos un texto es que muchas veces no comprendemos lo que estamos leyendo. Si no comprendemos lo que estamos leyendo, es probable que alguna de las palabras que figuran en el texto nosotros no las conozcamos. Por lo tanto, la idea sería que nosotros nos podamos ayudar con un diccionario. Yo personalmente les recomiendo que utilicen algunos diccionarios confiables, como el de la Real Academia Española, que además se encuentra online, por lo tanto ustedes pueden acceder a través de Google, agilizando muchísimo el proceso de lectura y de búsqueda también. Bueno, antes se solía trabajar con diccionarios papel, que no está mal, digamos, lo pueden utilizar también, pero digamos que pueden llegar a tardar un poco más de tiempo. Les recuerdo que el día del examen pueden asistir, por supuesto, con un diccionario papel para poder buscar, en el caso de ser necesario, alguna palabra que no conozcan. Como habíamos comentado antes, en el caso de que ustedes lean un párrafo y no lo entiendan, tienen que poder volver a hacer el ejercicio de leerlo nuevamente y tantas veces como sea necesario hasta que puedan comprender su significado. Como les digo, esto es un ejercicio y a veces toma un tiempo volver a familiarizarse con este tipo de textos, sobre todo debido a su longitud. Pero sigan adelante. Ustedes pueden realizar para este ejercicio 3 tipos de niveles de lectura.
El primer nivel de lectura va a ser una lectura más ágil, más rápida, en el cual simplemente van a escanear un poco el texto, poder inferir rápidamente de qué temática se trata y poder seleccionar las palabras que desconozcan para poder buscar su significado. Después de que buscan su significado, pueden aventurarse a realizar una segunda lectura más detenida, más pausada, más profunda, en la cual puedan ir de a poco comprendiendo aún más eh, los conceptos que se plantean y para finalizar pueden realizar una tercera lectura en la cual ustedes puedan ir seleccionando cuáles son las ideas principales y cuáles no. Como verán, yo aquí he marcado las ideas principales del primer y del segundo párrafo y voy a marcar las ideas secundarias con otro color. Vamos a marcar las ideas importantes con rojo y voy a marcar las ideas secundarias con un color verde. Yo les desaconsejo que ustedes traten de realizar este ejercicio a la primera lectura. ¿Sí? Las ideas principales toman un tiempo de que ustedes puedan discernirlas, separarlas, identificarlas y toman varias lecturas. Por eso les propongo este ejercicio de 3 lecturas. Si ustedes lo van a hacer a la primera lectura, muy probablemente tiendan a equivocarse o bien tiendan a no saber cuáles son las ideas principales o bien a considerar que todo es una idea principal cuando en realidad no es así. Por eso, bueno, les hago esta propuesta. Nosotros hacemos hincapié, por supuesto, en poder realizar un proceso de reflexión sobre lo que estamos leyendo, porque es la mejor forma para poder aprender. Otro de los recursos que por supuesto podemos utilizar, y de hecho nosotros les pedimos a ustedes que ustedes por favor realicen, es el de poder anotar al margen de sus textos todas sus dudas, para que después ustedes nos las puedan transmitir a través del mail y del foro como fue mencionado anteriormente. Este ejercicio es muy importante, que ustedes no se queden con las dudas, si hay algo que no comprenden, que puedan consultarlo. Les vuelvo a decir lo mismo. Volvemos a nosotros priorizamos el aprendizaje, pero siempre en relación a la reflexión y al pensamiento. Es verdad que muchas veces la memoria toma un rol en el momento del estudio, pero realmente no priorizamos memorizar y repetir de memoria porque realmente es algo que en el fondo no nos sirve. Lo más importante es que nosotros podamos acercarnos genuinamente a los contenidos y poder aprendernos, es decir, poderlos hacerlos nuestros. Cuando nosotros hacemos algo propio, no tenemos que hacer un ejercicio de memorización, sino que simplemente empieza a formar parte de nosotros porque lo incluimos, bien por haber reflexionado en ello, por haber pensado en ello. Por supuesto que está totalmente desaconsejado memorizar algo si nosotros no lo comprendemos. La idea es siempre antes poder comprender. La memoria, como habíamos comentado antes, tiene un lugar secundario. Bien, y para terminar, unos consejos finales. No estudies por estudiar. No te olvides que estás estudiando para vos, para tu futuro y para tu propio bien. Ármate un plan para estudiar, como ya habíamos hablado, un plan individual, particular, que contemple todas las áreas de tu vida en el cual vos estés disponible ese tiempo para poder estudiar. Concéntrate, lo mismo que ya también habíamos charlado antes. La memoria como herramienta de trabajo, de nuevo, la memoria es una herramienta, pero antes tenemos que poder entender. Si no, la memoria no nos va a poder servir para nada. Utilizar lo que acabas de aprender. Si tenés la posibilidad de poder aplicar algo
O tal vez explicárselo a alguien que te escuche te va a ayudar un montón. Toma buena nota. Una herramienta muy importante que podés aplicar es mientras estás leyendo poder hacerte unos buenos resúmenes. A puño y letra es mejor. Bien, antes de empezar, repasa la anterior. ¿Sí? Es una muy buena estrategia cuando estás empezando un tema nuevo que puedas repasar la parte anterior, sobre todo para determinadas materias como lengua, matemática o inglés, pero también para el resto. Reflexiona sobre tu aprendizaje. Intentar recordar, intentar repetir qué es lo que acabas de leer. ¿Pudiste incorporar nuevo vocabulario? ¿Qué te quedó sobre el tema que leíste? Y por último, demostrar lo que has aprendido. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, haciendo los ejercicios y respondiendo a las preguntas. Bueno, hasta acá vamos a llegar por hoy. Les agradezco a todos la escucha. Espero que les haya servido y les mando un beso muy grande.